bienvenidos a un nuevo video. Yo soy la doctora Angie Áñez, médico internista, especialista en investigación científica y en docencia superior. Hoy vamos a conversar un tema que afecta a la gran mayoría de la población y es, ¿tienes burnout y no lo sabes? ¿De qué se trata este síndrome? Según la Organización Mundial de la Salud, afecta la calidad de vida, la salud mental, hasta incluso en poner en riesgo la vida de los pacientes. Se le denomina entonces como una enfermedad laboral. Antes, o ustedes buscan la terminología, y se considera también como la enfermedad del quemado. Se hablaba mucho, o primero se identificó este síndrome en el personal de salud por las altas horas y exceso laboral del trabajo, y ahora en un cansancio extremo en los oficinistas o en las personas que trabajan más de 8 horas sentados en una oficina. Bien, ¿cuáles son las causas del síndrome de burnout? La sobrecarga de estrés, bien sea un estrés ambiental. Se fue la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar el condominio, tengo que pagar las deudas, no sé qué hacer hoy, no sé qué comida hacer hoy. Todo eso causa un estrés ambiental. Y no podemos olvidar el estrés que viven las personas que se encuentran en oficinas por las altas cargas laborales. Bien, ahora, ¿cómo se presenta el síndrome de burnout o cómo es su cuadro clínico? ¿Cómo llegan a nosotros los pacientes? Dicen, tenemos un agotamiento emocional. Este paciente no sonríe, estas emociones están apagadas. El paciente llega, buenos días, buenas tardes. O incluso hasta muchas veces no llega a dar ni siquiera las horas y la gente lo dice, bueno, es mal educado. No, hay que identificar que a lo mejor este paciente o esta persona esté haciendo un síndrome de burnout. Bien, por entonces tenemos lo siguiente, tenemos una despersonalización, tenemos un trabajo en forma mecánica. Las personas llegan, se paran, hacen lo que tienen que hacer de manera automatizada y dicen, hasta ahí, no puedo dar la milla extra, no puedo dar un poco o alguna parte de las ideas. Asimismo, estas personas se van aislando del entorno social y va a provocar un deterioro de las relaciones interpersonales. Asimismo, estos pacientes o estas personas tienen una disminución en la iniciativa. Las personas les cuesta decidir, las personas les cuesta tomar una decisión. Y por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de las amas de casa. Las amas de casa tienen síndrome de burnout porque ellas se someten a un estrés continuo desde que amanecen. Como por ejemplo, ¿qué hago de desayuno hoy? Bueno, voy a hacer hoy unos huevos. ¿Cómo lo hago? Revuelto. ¿Le echo vegetales? No le coloco vegetales. ¿Lo coloco con pan? ¿Cómo hago el pan? Todas estas ideas en un ama de casa va a provocar estrés. Entonces, terminan el desayuno, no han terminado muy bien de hacer el desayuno cuando ya tienen que lavar todos los trastes o todos los platos. Y después en ese momento están comenzando, ¿qué voy a hacer de almuerzo? ¿Cómo lo hago? Si hago un pollo frito, asado, etcétera, etcétera, etcétera. Las amas de casa o las trabajadoras domésticas sufren muchísimo del síndrome de burnout. Bien. Tenemos entonces cuáles son las consecuencias o quiénes son los que sufren este síndrome de burnout. Tenemos las personas que lo sufren, aquí tenemos al personal de salud, aquí tenemos todo lo que es el personal de salud, a las amas de casa, porque ya les expliqué anteriormente, los niños sufren síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque no los dejan ser niños, los colocan en un área, en un colegio, durante de 8 horas continuas para escuchar la clase y luego de allí les colocan actividades extracurriculares y vienen y dicen, no, para que tenga ocupada la mente, sí, pero no los estás dejando ser niños. Al niño hay que dejar vivir sus etapas, hay que vivir que él corra, salte, brinque y que él pueda drenar esas emociones. ¿Quién también sufre burnout? Mis estudiantes universitarios, dada a la sobrecarga del diseño curricular con lo que están hechas las universidades, dan materias que a la larga no le van a funcionar a las personas. Y te pueden dar otras materias que sí te van a servir. Por ejemplo, yo soy partidaria de que debemos de enseñar Excel en cualquier ámbito educativo. El Excel es una herramienta muy útil. Pues no, llenamos el diseño curricular de esas universidades con otras materias que a lo mejor en un futuro no las vayan a utilizar. Bien, las personas que trabajan en oficinas también tienen burnout por la carga de estrés laboral con quien vive. Y los abuelitos
tienen burnout porque dicen, no me alcanza la pensión, no me alcanza la jubilación, me tengo que comprar tantas medicinas, tantas dosis, o como o compro las medicinas. Así que nuestros abuelitos también sufren burnout. ¿Qué dicen las estadísticas? Y aquí nos vamos a detener un poquito. Les traje varios estudios de lo que dicen actualmente aquí en los Estados Unidos. ¿Y por qué les traigo estudios principalmente de Estados Unidos? Porque este país registra, porque los Estados Unidos registran toda la epidemiología de todos los casos presentes. Lastimosamente, en los países latinoamericanos muy poco se registran los casos, entonces podemos tener una información subjetiva, una información que no es la ideal, que no es la idónea. Entonces, ¿qué dice esta revista? Que se denomina el Lancet. La revista Lancet es para nosotros como médicos una revista de alta categoría, la cual nosotros nos permitimos orientar a través o a lo largo del estudio médico. ¿Qué dice? Largas horas de trabajo está incrementado con el riesgo de padecer enfermedad coronaria. Este estudio, si ustedes se ponen a ver este numerito que vemos aquí, fue realizado en 603.838 pacientes o individuos. ¿Y qué denomina el estudio aquí? Y aquí tenemos, mientras más horas semanales estamos, mayor será el riesgo de la enfermedad cardiovascular. Como por ejemplo, miremos aquí. Si usted trabaja de 41 a 48 horas semanales, usted va a tener un riesgo cardiovascular del 10%. ¿Qué dice el estudio? Si usted trabaja entre 49 y 54 horas semanales, su riesgo cardiovascular va a aumentar a un 27%. Pero si usted trabaja más de 55 horas semanales, su riesgo cardiovascular en ese periodo va a aumentar en un 33%. ¿Ok? ¿Qué dice el otro estudio? ¿Qué dice la otra estadística? Tenemos para nosotros también otra revista muy utilizada por nosotros, los médicos, es JAMA. ¿Qué nos dice el JAMA? Ellos descubrieron primero que las enfermeras estaban padeciendo de síndrome de burnout y lo relacionaron con la satisfacción y seguridad del paciente y la calidad de cómo ellos trataban a los pacientes. Y algo que llama la atención, esto es un estudio de metaanálisis, porque incluyó a 85 estudios en más de 32 países. ¿Y qué decía el estudio? Que estudiaron 288.581 enfermeras. ¿Y qué se dieron ellas? De 32 países. Y el promedio de edad entre esas enfermeras oscilaba en 33.9 años. Es decir, una población joven, una población que aguanta trabajo. ¿Pero qué pasó? Que todo en exceso es malo. ¿Qué descubrieron ellos en ese estudio? Ellos descubrieron que a estas enfermeras se le caían los pacientes en un 30%. Descubrieron que tenía errores al colocar los medicamentos de los pacientes en un 42%. Y los pacientes demostraban úlceras de presión en un 10%. ¿Debido a qué? Bueno, porque estaban tan cansadas las enfermeras que no podían movilizar al paciente. Por otro lado, cuando a ustedes le preguntaron al paciente sobre la calidad de satisfacción, el 100% de los pacientes de esos 32 países dijo, no me atendieron adecuadamente. ¿Por qué? Porque nuestro personal de salud, nuestras enfermeras, se cansan y hacen síndrome de burnout. ¿Qué dice otro estudio? Dice lo siguiente. Este estudio utiliza cómo manejar el estrés o con largas horas de trabajo. ¿Y qué dice o cuáles son los datos de este estudio? Dice, bueno, dan largas horas de trabajo, ¿por qué? Porque hay bajo salario, porque las cargas de trabajo son excesivas, hay pocas o nulas oportunidades de crecimiento y hay una falta de apoyo emocional. ¿En qué concluye este estudio? Este estudio concluye en, bueno, que se deben de tomar vacaciones, buscar ayuda con psicología y buscar recursos del manejo del estrés. ¿Qué pasa? Que hay gente que dice, págame las vacaciones y yo sigo trabajando. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, por la falta, por el alto costo que lleva la vida. Bien, el siguiente estudio que les voy a demostrar dice algo muy similar. El siguiente estudio dice algo muy similar, como por ejemplo, tenemos aquí en Colombia análisis del estrés laboral y síndrome de burnout en trabajadoras domésticas. Bueno, en estas ciudades, en las ciudades de Leticia y Villavicencio. Ellos que hablaban de ese estudio, lo que ya yo les comentaba al principio del video, que decía
que todas las trabajadoras domésticas están bajo un estrés laboral y por muy poca remuneración, ¿bien? O así sea mucha la remuneración, también tenemos que tener consideración con las trabajadoras domésticas. En el estudio o en las revistas de DIANET dice: resiliencia y síndrome de burnout en estudiantes universitarios de altiplano peruano en la post-pandemia. Yo les traje estas diferentes estadísticas para que ustedes se den cuenta que no solo una población tiene burnout, sino que este síndrome o esta enfermedad o este agotamiento nos puede dar a cualquiera de las personas y podemos estar padeciendo burnout y no lo sabemos. El siguiente estudio que se muestra a continuación nos habla del New England Journal of Medicine, que no es más que también otra revista que nosotros los médicos utilizamos a lo largo de nuestra carrera. Y que dice esto, y es un estudio bastante nuevo, fue publicado en octubre del 2024 y dice: burnout, depresión y afectación y baja de lo que son los ánimos en los médicos. ¿Y qué nos habla de esto? Que mientras mayor sea la carga laboral que usted le da a un médico, el médico está relativamente relacionado o es con la depresión. ¿Ok? Y les vamos a hablar algo muy serio. Hay muchos casos, por ejemplo, en los casos de los médicos, cuando hacemos la residencia para nuestro posgrado, toda la carga laboral que se le da a los residentes del primer año de medicina, los han llevado a que caigan en depresión y se suiciden. Hay muchos países que hablan del suicidio en los residentes, de más que todos del primer año de medicina, y es algo que nosotros debemos de cuidar, nuestra salud mental. Bien, ya para culminar en lo que son las partes de las estadísticas, tenemos comorbilidades entre los trastornos del neurodesarrollo y el burnout en los docentes, un estudio en instituciones educativas de Colombia. Y miren, esto es muy importante: los docentes a nivel de educación básica también tienen burnout. Y les voy a decir por qué. Porque no es igual que usted le coloque a un docente un salón de 10 estudiantes a un salón de 40 estudiantes. No es igual. No es igual el proceso aprendizaje de ese estudiante y tampoco es igual el proceso de enseñanza de parte del docente y aprendizaje por parte del estudiante de la misma calidad a un docente que tenga 10 alumnos aproximadamente. Bien, entonces, ¿cómo debemos de tratar el burnout? El burnout lo debemos de tratar de la siguiente manera. Les voy a explicar esto para que ustedes puedan entender, por ejemplo, qué es la tríada de Virchow. Virchow es la persona que descubrió que mientras, cómo se puede tener la sangre hiperviscosa, que no es más que la sangre como cuando se coloca espesa, eso se llama hiperviscosidad de la sangre, alteración del flujo sanguíneo y lesión del endotelio vascular. Para los que no cumplen la parte de medicina, el endotelio vascular es como toda esa capa que envuelve a nuestros vasos sanguíneos. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si ustedes pueden ver aquí, este sistema que está aquí se llama valvas. Cuando uno está de pie, ¿qué pasa con la sangre? La sangre se va hacia los miembros inferiores, pero cuando uno empieza a caminar, este sistema de valvas se va a mover y la sangre que está estancada por efectos de la gravedad se viene desde la parte de abajo y ahí empieza a fluir y va a mejorar lo que es el retorno venoso. Pero ¿qué pasa cuando una persona trabaja más de 8 horas sentados en una silla? Por ejemplo, en el caso de los oficinistas, ¿qué va a pasar con esa sangre? No se van a mover. Esa sangre va a estar estancada también allí. ¿Y qué es lo que se debería de hacer? El uso, o qué se recomienda, el uso de medias antitrombóticas. ¿Y quién lo da? Lo dice la American Heart Association. Ellos te dicen, bueno, ante largas horas de trabajo debemos utilizar medias de mediana compresión. Doctora, me preguntan mucho, ¿cómo yo sé cuál es mi medida para utilizar las medias de compresión? Bueno, hay dos formas. En algunos laboratorios, en algunas casas donde realizan las medias de compresión, agarran una cinta métrica y empiezan a medirte todo lo que es la parte de los miembros inferiores, desde la ingle hasta abajo, y te hacen la media a tu medida. Pero en las farmacias comunes y corrientes usted puede encontrar las medias de compresión
utilizando la talla de su ropa interior, bien sea small, medium, large o S, M y L, como usted le prefiera decir. También encontramos dos tipos de medias antitrombóticas, las que por lo general llegan hasta las rodillas y las otras que te llegan hasta la ingle. Para mí, en mis sugerencias, las mejores son las que llegan hasta la ingle. ¿Por qué? Porque tiene mayor compresión en todo el sistema vascular. Bien, en lo siguiente vamos a seguir entonces tratando el síndrome como separación del puesto de trabajo. Tenemos que quitar a esa persona del puesto de trabajo porque no solo se está afectando su calidad de vida, sino también su calidad mental. Y si no tenemos salud mental, no podemos hacer nuestras otras actividades. En algunos casos, tenemos que utilizar un poquito de antidepresivos y como ya yo se los expliqué, el síndrome de burnout se asocia mucho a la depresión porque la persona quiere seguir trabajando y no puede hacerlo. Y por otro lado, la psicoterapia cognitivo-conductual con ayuda de un psicólogo. Debemos de buscar ayuda, debemos de buscar terapia, debemos de que otra persona nos escuche. ¿Cuál es entonces lo siguiente? O como yo siempre les digo, hagan lo mejor en su momento y lugar. Cada día tiene su propio afán, pero recuerda que primero eres tú y todos somos reemplazables, ¿ok? Ya para finalizar este video, nos pueden seguir por nuestras redes sociales y nos pueden escribir al correo que ustedes están viendo en pantalla. Allí le podemos orientar a cómo hacer tu artículo científico, tu tesis, tu trabajo de grado, hasta asesorías o gestiones académicas. O si quieres una consulta privada conmigo, nos puedes escribir al correo. Asimismo, nos puedes seguir por nuestras redes sociales en Instagram como Medical Scientific Research Service y con muchísimo gusto los vamos a atender. Yo soy la doctora Angie y será hasta una nueva oportunidad. Chao.